El día de hoy les muestro todo lo que pasé para hacer esta sencilla lámpara con retazos. Y también voy a probar para este video un nuevo formato de explicación. Ya saben que cualquier retroalimentación la pueden dejar en los comentarios. Ya en varios videos les he mostrado algunos proyectos que he hecho con retazos, con desperdicios, y normalmente no tengo problema con tener retazos, desperdicios, pero definitivamente ya es algo que se está saliendo de control, porque como pueden ver aquí algunas de las cajas, algo de lo que tengo de retazos, y si mido el espacio que ocupa todo esto, estamos hablando de a largo 2,40 y un estimado de profundidad de 1 metro. Entonces, básicamente estoy perdiendo poco más de 2 metros cuadrados de espacio donde fácilmente puede caber más herramienta, alguna mesa de trabajo o algo más. Y definitivamente es algo que tengo que rebajarlo más. Y por eso en el video anterior, el torno, les mostré que era algo que quería hacer con los retazos. Y definitivamente lo que más tengo son retazos en forma, digamos, de palos y también tengo obviamente algo de placas, pero el problema principal son los palos. En videos anteriores ya había hecho maquinados con retazos. Específicamente había hecho este tipo de placas. Necesito que se vea aquí un poco la luz. Pero este tipo de placas las hice solo con una serie de tablas un poco más delgadas para hacer unas bandejas. Les voy a dejar aquí el video en las anotaciones. Lo único es que no sé cómo va a funcionar esto para todo el torno, porque como es una mezcla de MDF, también tengo un poco de OSB y triple tengo que ver qué tal se corta antes de pasar a hacer el diseño final y primero voy a hacer los cortes para rebajarlo lo más que pueda material, voy a montar y entonces voy a empezar a tornear y después regreso. Y pues bueno, después de hacer esta prueba, puedo decir que es mucho más fácil cortar este material o esta combinación de materiales que el pino al menos, pero definitivamente se va a gastar mucho más fácil el cortador. Eso es normal por todas las resinas que tienen este tipo de materiales. Pero bueno, en fin, aquí el detalle es que esta parte era fácil, digo, no sé si se alcance a apreciar un poco, pero bueno, para unir estos tablones, realmente todos, si se fijan, son líneas que básicamente son tablas que corté al mismo ancho y ya después pegué. Entonces aquí no importa tanto el espesor, de hecho aquí tengo unos que son como espesor de 4 milímetros, luego de 18, luego 9, etcétera. Pero aquí el gran problema viene con todo este material que tengo, porque tenemos mucha variación en espesores, por ejemplo, y vamos justo a
que es lo, digamos, más común que tengo, que son 18 milímetros. Entonces aquí la idea es encontrar un punto medio entre todos estos, que por lo que veo ahorita más o menos va a ser entre 15 o tal vez 12 milímetros. Pero lo que voy a hacer es aprovechar que, por ejemplo, tengo estas tablas que definitivamente el espesor no son 15 milímetros, pero el ancho sí van a ser esos 15 milímetros. Entonces es donde voy a más o menos homologar un poco los espesores o al menos una medida y ya después de eso voy a pegar. Pero antes de pegar voy a hacer todo ese proceso de cortar a la misma distancia, al menos de un lado. Terminando de cortar varias piezas largas a 90 centímetros, que de hecho son 90 centímetros porque es el máximo de capacidad del torno, entonces por eso dejé esa distancia. Ahora, corté unas piezas un poco más anchas y unas piezas más delgadas, aquí porque realmente no me daba para mucho el material, para respetar los 16 milímetros de ancho, pero en estas dos piezas lo que quiero hacer es un canal en medio, aquí en esta parte, para poder pasar el cable para conectar el foco, que de hecho eso todavía no lo tengo resuelto. Aparte de eso, también corté muchas de estas piezas más pequeñas. Dejen acerco las piezas, porque eso va a ser la base de la lámpara. Aquí va a ser bastante pegamento lo que voy a tener que usar para hacer todo el diámetro, pero ahora sí voy a hacer primero la ranura de las otras tablas y luego ya voy a empezar con lo de la pegada, que va a estar un poco retadora. Y así es como queda la parte central. Fíjense, ahí tiene la perforación. Digo, aquí la iluminación no me ayuda mucho. Pero aquí lo que me falta es completar un poco la parte de arriba y la parte de abajo, porque por lo mismo de que el largo del torno son 90 centímetros y quiero que sea al menos de unos 60, chance, si se puede, un 80 la altura de la lámpara, voy a complementar con otra pieza que va a ser este tubo, porque ya saben, me encanta utilizar toda la basura que tengo aquí. Entonces tengo que lograr este mismo diámetro, por lo que voy a tener que completar esta, esta pieza con pedazos tanto arriba como abajo y lograr el diámetro. También aquí otra cosa es que para pegar toda la parte de la base, como necesito más tiempo de trabajo, voy a estar utilizando el pegamento de poliuretano, porque a diferencia del pegamento para madera o el pegamento blanco, ese se tarda alrededor de 3 horas más o menos en curar, pero ya secado completo son 8 horas, entonces me va a dar tiempo de poder mover todo y prensarlo de manera correcta. Entonces ahora vamos a eso.
Y ahora sí, después de 48 horas de esperar a que se secara el pegamento, aquí tengo la pieza. Obviamente, pues todo esto es un bloque que hay que darle forma. Pero aquí lo importante, a ver si se alcanza a ver, tapé los orificios de ambos lados porque me di cuenta que si no tenía algo más pequeño, un orificio más pequeño, no podía colocarlo en el torno. Entonces tapé, pero son tapones muy pequeños. Y ya sobre esto marqué el centro, tanto de este lado como de este lado, para poder colocarlo en el torno. Ahora, esta parte tengo que lijarla para dejarla lo más plano posible porque esta va a ser una de las caras de referencia para toda la pieza. Y la otra cosa que tengo que hacer es, para rebajar la mayor cantidad de material, marcar un círculo y cortar. Y entonces sí ya puedo pasarlo al torno y comenzar a rebajar todo. Traté de rebajar con la sierra de inmersión, pero no fue la mejor idea. Entonces terminé de cortar ese pedazo a mano y mejor voy a hacer todo esto en el torno. Y en esto vamos después de 2 horas y media. Realmente no pude rebajar tanto de esta parte y empecé a tener bastante despostillamiento. El principal problema fue el triplay, porque de repente el triplay hay partes que vienen más húmedas y por ende pues viene un poco más débil la capa, porque pues es triplay de pino, no es la mejor calidad. Entonces lo que empecé a hacer, ahorita hago un pequeño acercamiento, pero empecé a hacer una muestra lo más delgado que pudiera para ver si puedo evitar usar estas dos tiras, digamos, y poder tener eso de referencia para todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya lo que quiero hacer para la siguiente sección, que no le he rebajado absolutamente nada, quiero seguir usando el esmeril con el disco flap para bajar lo más que pueda de material, porque ya casi porque ya casi tengo, bueno, ya aquí tengo más bien el problema de si lo dejo así como está, voy a seguir despostillando el triple, voy a seguir teniendo este mismo, sí, pues este mismo acabado. Entonces lo que quiero hacer es suavizarlo lo más que se pueda y aunque no quede lo más regular, pero que al menos ya quede suavizado, que no tenga bordes tan marcados y entonces ya poder rebajar ahora sí con el cortador. Me voy a tardar mucho más. De hecho ya estoy pensando en que lo mejor hubiera sido hacerlo en dos partes, hacer primero este palo, luego unirlo con la base y eso me hubiera dado dos ventajas. La primera, que podía utilizar la velocidad lenta o las revoluciones bajas para la base y revoluciones más rápidas para el largo. También que ambas piezas las podía rebajar más, ya sea en la sierra cinta o en la sierra de mesa. Pero pues bueno, ahora sí que de estos errores he aprendido. Y pues bueno, seguiré con el esmeril y ya veremos cómo
nos va. Pasó lo peor que podía pasar. Se rompió la pieza. Definitivamente el problema fue el centro de USB, lo cual no debería haber hecho. Y también que estuve tratando de rebajar mucho material, luego pegaba más, tratar de dar soporte, no funcionó del todo. Entonces lo que voy a hacer es cortar la base, que es lo que sobrevivió. Bueno, cortar esta parte del poste. Y también voy a dejar de parte principal o otra vez de poste estos dos tablones de pino sólidos, es de lo poco que tengo. De hecho, está un poco aquí trabajado, maquinado, pero voy a tener que cortar, pegar, igual hacer la ranura, pero ahora sí lo voy a hacer en dos partes. Primero la parte de la base, le voy a dejar una pequeña perforación para que pueda entonces meter el poste. Entonces también aquí lo que quiero hacer es con el poste rebajarlo lo más que pueda para no tener que cortar tanto en el torno y ojalá ya con eso lo pueda arreglar, pero pues ya veremos. Antes de seguir lijando y antes de obviamente del acabado, lo que tengo que hacer es una perforación con esta pequeña broca. Es de 1/4 y la voy a hacer en la base con la esperanza de que llegue al centro para poder meter por allí el cable y hacer toda la instalación eléctrica después. Y también aproveché que ya no lo pude grabar porque se me acabó la batería, pero le hice un chaflán, a ver, aquí, un corte a 45 también al tubo, que es el que va a quedar en la parte de la base. La verdad es que no coincide al 100%, pero creo que de todos modos se va a ver bien. También tengo que aprovechar para pintar el tubo. Entonces, vamos a hacer toda la parte del acabado antes de comenzar con la instalación eléctrica.
Voy a utilizar un socket para foco GU10 porque es el que queda mejor en el tubo y le imprimí un adaptador para que entre a presión. Y ese es el resultado. La verdad no me fascina, principalmente la parte del foco. Honestamente todo esto era plan porque yo quería que fuera este tubo la parte, digamos, que conectara o que complementara los retazos, pero desafortunadamente no calculé muy bien la parte del foco y entonces el foco se ve mucho más chico a pesar de que la parte superior es más ancha que el tubo. Siento que sí se ve muy, pues sí, como que se ve, contrasta mucho la forma. Entonces, eso sí lo puedo arreglar porque imprimí casi que un embudo para colocarlo de esta manera. Ya tampoco le puse mucho, no le hice mucho diseño, digamos, para simplemente complementar. Pero entonces voy a cambiar la parte del foco, voy a poner el embudo y ahorita sigo comentando las otras cosas que no me gustaron tanto del diseño. Ahora sí, con el nuevo cono. No, realmente es más la pantalla nueva, pero sí cambia, pero no, aún así no me termina de fascinar. Pero de todos modos, ya aquí la ventaja es enciendo y sí se ve mucho mejor. Ahorita voy a apagar las luces y hacer toda la demostración. Pero antes de eso quiero entrar como en otros detalles que no me terminaron de fascinar. Después del cono, lo siguiente para mí es el tubo. El tubo me hubiera gustado que fuera más delgado, pero pues era el tubo que tenía disponible y era el tubo que podía usar o también quería usar. Y otra de las razones por las que me convenía utilizar este tubo es porque la parte del palo de la lámpara tampoco quería hacerla tan delgada, porque sí me daba pendiente con el torno que no fuera a dar o sea, que el ancho hubiera sido muy delgado y me hubiera causado problemas. Pero otra cosa que creo que va a ser la principal es la parte de abajo. Hablando del palo y el grosor, lo que sí creo que logré en buena medida fue mantener más o menos el grosor del tubo de PVC con el palo de la base. Aquí también otra cuestión, como vieron en el video, que después de que se me rompieron los primeros retazos, tuve que cambiar a hacerlo de pino. Entonces la textura realmente no se nota. Se llega a ver un poco la veta del material. eh, Aún así funcionó muy bien la tinta china. Y eso mismo, fue lo que como que no me gustó del contraste que hace con la base porque en la base sí se ve mucho mejor, pues obviamente todos los cuadros de los retazos, se alcanza a ver un poco el MDF, el OSB, el AAA y el pino. Entonces eso me agradó y era lo que quería que se mantuviera en este segmento, pero pues obviamente no se pudo, ya después intentaré hacerlo de otra manera, tal vez agregando más pegamento, tal vez con resina epóxica, no sé bien todavía qué voy a hacer. Y entonces en cuanto a la base, pues les digo, pues sí me gustó las texturas, sí me gustó el color negro, la tinta china, como les decía, funcionó bastante bien. Lo único es que sí quería que fuera más delgada. El problema es que cuando estaba tratando de rebajarla, de cortar esto, se empezaba a traer pedazos de MDF y de USB, era lo que principalmente se traía. Algo de AAA que eran como estas capas que no estaban bien pegadas. Pero de todos modos, les digo, o sea, estuvo bien, funcionó, simplemente tengo que pensar más en las formas como base, que en este caso tengo que hacerla, si la quisiera hacer a la mitad, voy a tener que pegar retazos para que sean
más delgados para que sea la mitad y tal vez ir incrementando poco a poco hacia la base. O sea, por ejemplo, aquí dejarlo a la mitad de largo, luego incrementarle de que 1 centímetro, 2 centímetros, hasta llegar a la parte central. Pero yo creo que también eso lo voy a tener que dejar a la capacidad no completa del torno, sino por ejemplo, si son 90 centímetros, 80, dejarlo tal vez a 50, 60 centímetros para hacerlo más seguro, siempre que trabaje con retazos. Entonces, creo que por ahí va más o menos la idea para los próximos proyectos con retazos en el torno. Y de ahí en más, pues todo funciona a la perfección, afortunadamente. Y bueno, ya saben, espero que les haya gustado el video. Los dejaré aquí con unas imágenes de la lámpara. Y si les gustó, ya saben, denle like, suscribirse para otros proyectos. Tengo ahí una playlist para proyectos con retazos. Y nos vemos en el próximo video.